con ese corazón contrito y humillado, le aseguro que usted no va a salir igual. Seguro, no va a salir igual, hermano. Amén. ¿Y cuántos hermanos quieren no salir iguales siempre que vienen aquí? ¿Cuántos quieren salir con algo nuevo? ¿Y eso es responsabilidad de quién? No, la alabanza que tiene que... Bueno, la alabanza ya hace su trabajo. Es una alabanza, mi hermano, que está en ayuno, está en oración, en ensayos, buscando la presencia del Señor. Mi hermano, entonces, digámoslo de esa manera, los ingredientes necesarios ya están servidos, están dados. Amén. Ahora usted y yo ponemos de nuestra parte para sumergirnos, mis hermanos, en adoración. Y ahí, adorando a Dios, ese corazón contrito y humillado que el Señor va a notar en usted y en mí, nunca va a ser despreciado, sino que al contrario, mi hermano, van a ser bendiciones del Señor derramadas para el pecado de nosotros. Hermanos, dígame algo. Dios le quiere bendecir. Amén. Dios le quiere bendecir. ¿Y por qué Dios le quiere bendecir? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos, porque nos ama, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque con Cristo Jesús nos ha dado todas las cosas. Entonces, si no escatimó a su propio Hijo, mi hermano, ¿cuánto más nos va a escatimar? No nos va a escatimar lo que podamos nosotros como hijos suyos necesitar. Usted ve un hijo suyo con necesidad y usted tiene la posibilidad de suplir esa necesidad y usted lo va a dejar ahí pasando necesidades. Allá el que se apañe. Mi hijo de 5 años que de pronto tenga los zapaticos rotos y en algún momento yo tenga la posibilidad de comprarme unos zapaticos, yo no lo voy a dejar con los zapaticos rotos, hermano. ¿O no? Usted sí hace eso con su hijo. Levante la mano que hace eso con su hijo. Gloria a Dios. Ninguno. Entonces así es nuestro Señor, hermano. Si nosotros somos así, es porque aprendemos de Él. Amén. Hermano mío, vamos a orar para entrar en la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente, Dios mío, es un gusto, privilegio y poder, Señor amado, estar en tu presencia, que tú nos hables, nos toques, nos fortalezcas, Señor, nos llenes de tu espíritu cada día y cada vez más. Queremos, Señor, anhelamos, deseamos sumergirnos en tu presencia, porque ahí es donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Háblanos, bendito Dios. Desechamos toda obra del maligno, toda palabra, Señor bendito, que no provenga de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Es tu Santo Espíritu en esta mañana, hablando, exhortando, enseñando, redarguyendo, animando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, preparen Biblias, cuadernos, apuntes y vamos a viajar. Amén. ¿Cuántos quieren salir de viaje ahora? Vamos a viajar por el tiempo. Amén. Vamos a viajar por el tiempo y vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. No sin antes también, mis hermanos, agradecer a todas las personas que estuvieron ayer en la marcha, apoyando, mis hermanos. Muchas gracias por todos los servidores, de verdad. Salió todo muy bien, todo muy bonito. Amén, mis hermanos. Y yo quiero que les demos un fuerte aplauso a todos los servidores ayer en la marcha. Gloria a Dios también por todos los que estuvieron, mis hermanos, acompañándonos. Amén. Y estas cosas, mi hermano, en esto tenemos que estar unidos, mis hermanos, para poder que un pueblo en Zaragoza cristiano, un pueblo de fe, mi hermano, se haga notar en un lugar donde los homosexuales, donde las, hermano, personas que son rebeldes, digámoslo de esa manera, se hacen notar en manifestaciones. Pero qué bueno que nosotros, los hijos de Dios, que creemos en Cristo, que creemos en su palabra, nos hagamos notar, nos dejemos notar. Vayamos con batucada, con trompeta, con, hermano, cánticos, orando, mi hermano, cruzando por medio de Zaragoza, mi hermano. Eso es precioso. Eso es precioso, mi hermano, ver gozo, ver alegría, ver ahí, mi hermano, unidad. No vemos este es de Betel, este es de Betel, este es del cuerpo de Cristo. Vemos, somos los hijos de Dios, somos un cuerpo. Amén. Y esto es muy bonito, mis hermanos. Y ayer, la verdad, fue un tiempo conmovedor. Amén. ¿Cuántos se gozaron ayer? Amén. Gloria
Gloria a Dios. Los 2 o 3 que fueron. No, fueron más. Amén, hermanos. Ruth, capítulo 1, nos dice. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Amén? Usted vino a escuchar la palabra. Amén. Y a leer la palabra también. ¿Cuántos han leído por lo menos un capítulo esta semana? Gloria a Dios, pues si usted no ha leído, mira, hoy es el día de leer un capítulo entero de la Biblia. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Esto qué quiere decir? Una familia entera, amén. El esposo, la esposa, los 2 hijos fueron a morar en Moab porque hubo hambre en la tierra. 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, nombres feos. Usted le pondría un hijo Malón o Kelión. ¿Hay alguna hermana embarazada aquí? ¿Que vaya a tener un bebé? ¿Le recomendamos el nombre o no? Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech. Vayamos viendo, estamos, hermanos, en un viaje por la palabra. Usted póngase ahí en situación. Amén. Hubo hambre en la tierra, una familia entera cogió y como hubo hambre en la tierra, salieron de ahí, de Belén, mi hermano, y llegaron a la tierra de Moab. Y en el versículo 3 vemos ya una consecuencia. Ojo a esto. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron los 2. ¿Qué 2 murieron? Malón y Kelión. Los 2 hijos de esta mujer, Noemí, murieron. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, regresó de los campos de Moab, porque oyó, diga, oyó, en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella escuchó algo, que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, pero sigamos leyendo. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que haréis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sigamos de viaje. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que tú vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama pacto. Esto se llama pacto, esto se llama un contrato, esto se llama un acuerdo que hicieron ellas dos. Y esta mujer, mi hermano, dijo:
le dijo a sus nueras: váyanse, vuélvanse a su tierra, vuélvanse tras sus dioses. Porque se había vuelto y le dijo: vuélvete tú también con ella, que se han ido sus dioses. Pero mire, Ruth, mis hermanos, hizo un pacto con esta mujer: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú murieres, allí moriré yo también. El 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? O sea, que era una mujer conocida en el pueblo, ¿verdad? ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí vemos realmente una historia triste. Pero a través de esta historia triste, mis hermanos, también vemos la mano de Dios obrando. En esta historia triste vemos la mano de Dios, la voluntad de Dios, mis hermanos, operando. Ahora vamos a ir desglosando un poco este asunto, mis hermanos, porque quiero que lleguemos a un punto preciso. Y es que en la tierra de Belén, en Israel, mis hermanos, hubo hambre. Y una familia, mi hermano, con el padre llamado Elimelech, Noemí, su esposa, y sus hijos Malón y Kelión. Mis hermanos, al ver que en Belén había hambre, dijeron: pues tenemos que partir de aquí. Ya no hay comida, ya no hay sustento, pues vámonos de la tierra donde Dios nos ha puesto, del lugar donde es la voluntad de Dios que estemos, y vayámonos a la tierra de Moab, una tierra que no era perteneciente al pueblo de Israel, y Dios había dado instrucciones muy claras acerca de otros pueblos que no eran el pueblo de Israel. De hecho, una de las condiciones era que los hijos de Israel no se casaran con hijas de otros pueblos, de otras naciones. Los hijos de Israel tenían que casarse con hijas del mismo Israel. Entonces nosotros aquí, mis hermanos, en esta historia vemos cómo Elimelech toma una decisión. Pero yo, mi hermano, estudiando esta palabra, inquiriendo en esta palabra, veo varios aspectos, mis hermanos, en la vida de este hombre. Solamente se nombra a este señor en estos dos versículos, en el 1 y en el 3, donde dice: y murió Elimelech. ¿Qué problema pudo haber habido, mis hermanos, en Elimelech? ¿Qué problema? Porque fue el primero que murió. Problemas podemos ver nosotros, mis hermanos, ¿cuáles? Que Elimelech no fue un correcto sacerdote de su casa. No fue un correcto sacerdote. ¿Por qué? Porque en el momento que hubo hambre allí en la ciudad donde él tenía que estar, donde Dios les había ordenado que estuvieran, mis hermanos, él lo primero que vio fue: hay hambre, pues cojo y me voy. Hay hambre, vámonos. Error. Pero, mis hermanos, ese error, yo pienso, fue consecuencia de una vida espiritual, mis hermanos, pobre. De una vida espiritual, mi hermano, donde no se busca la voluntad de Dios, donde no se busca la voz de Dios, donde no se busca: ¿qué quieres tú, Señor? Si tú quieres, iré allí; si tú quieres, iré allá. Una vida, mi hermano, pobre, escasa en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel era mirar muy bien el nombre que le pusieran a sus hijos. Ver muy bien el significado del nombre que le puedan poner a sus hijos, porque el nombre, mi hermano, en el pueblo judío, en Israel, mi hermano, quiere decir lo que es esa persona. Eso no es como nosotros hoy, a ver qué nombre está de moda. Pues fulanito, le ponemos el nombre, aunque sea, yo que sé qué nombre, ustedes, esos que le gusta a usted. Sí, y ven el que está de moda, pues este nombrecito para mi hijo, para mi hija, sin mirar muchas veces, hermanos, el significado del nombre. Cuando es tan importante el nombre que tiene una persona, mi hermano. Y vamos a ver los significados de estos nombres. Elimelech, por ejemplo,
en hebreo significa mi Dios es rey. Entonces, mis hermanos, vemos Elimelech llamado mi Dios es rey. Hermano, en algún momento de su vida, el rey de Elimelech dejó de ser Dios. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. El nombre de Noemí en hebreo significa mi dulzura. Y nosotros más adelante en la historia vemos cómo ella, cuando llegó otra vez a Belén, ella llegó diciendo, no me digáis Noemí, porque ella sabía lo que significaba su nombre. Noemí significa mi dulzura. Ella más bien dijo, llamadme Mara. Mara significa amargura, porque en amargura me ha metido el Señor. Y ojo a lo que estaba diciendo Noemí, porque ella le estaba echando la culpa a Dios de su condición. Pero vamos a ver, hermano, de quién fue la culpa. Noemí significa mi dulzura. Y probablemente, porque tampoco hay una seguridad muy certera, probablemente los nombres de Malón y Kelión significan en su forma hebrea respectivamente enfermedad y agotamiento. Es decir, un hombre que su nombre significaba mi Dios es rey, dejó de ver a Dios como su rey probablemente. Dejó de ver la voluntad de Dios, dejó de ver lo que Dios quería, mi hermano, aún antes de tener sus hijos. Porque si este hombre, mis hermanos, hubiera estado conectado con Dios, hubiera estado conectado con la voluntad de Dios, ojo, para empezar, no le hubiera puesto esos nombres a los hijos: enfermedad y agotamiento. Y ahí vemos, mis hermanos, ya ahí vemos la condición de esta persona, la condición de este hombre. Ahora nosotros, mi hermano, ¿qué podemos ver? Este hombre toma una decisión y dice, ¿sabe qué? Cojamos las cositas y nos largamos de aquí. Viendo la condición, ¿habrá preguntado al Señor? ¿Habrá consultado al Señor? Mis hermanos, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de ver, y es que nunca nosotros nos debemos dejar mover de donde Dios quiere que estemos, mi hermano, por circunstancias que puedan estar pasando. Nunca. ¿A qué voy con esto? Nosotros, la gran mayoría, el 95% de los que estamos aquí, somos inmigrantes latinos o inmigrantes de otros países. Amén. Y estamos aquí, ahora miren usted, con un propósito de parte de Dios. Mírenlo de esta manera. Ahora, mi hermano, si usted se va a mover otra vez, que sea el propósito de Dios, que sea la voz de Dios, que sea la voluntad de Dios, porque cuando no nos movemos en la voluntad de Dios, mis hermanos, problemas vienen a nuestras vidas. Cuando hacemos cosas que no son la voluntad de Dios, mi hermano, vienen circunstancias que luego decimos, pero Señor, me has metido en amargura, Señor, en quebranto tienes mi alma. Pero ¿quién fue el que tomó la decisión? Si Elimelech hubiera sido ese sacerdote de su casa, hermanos, si Elimelech hubiera hecho la voluntad del Señor para empezar poniéndole el nombre adecuado a sus hijos, mis hermanos, otra cosa hubiera pasado, otra cosa hubiera sucedido. Pero cuando nosotros nos movemos en nuestra propia voluntad, y mis hermanos, ¿qué entra en nuestra propia voluntad? A ver, para hacerlo más interactivo, ¿qué entra en nuestra propia voluntad? ¿Qué hay en nuestra voluntad? La voluntad es esa jurisdicción, digamos, de esa manera que tenemos en nuestros actos. Es decir, la voluntad es lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a hacer o a dejar de hacer? ¿Qué es lo que nos mueve, lo que mueve nuestra voluntad? ¿Qué es lo que mueve nuestra voluntad? Pregúntele al lado qué es lo que mueve la voluntad y me responde usted. ¿Qué es lo que mueve nuestra voluntad? Mire, las emociones, los sentimientos. Vemos en este aspecto lo que movió la voluntad de Elimelech. ¿Qué fue lo que movió la voluntad de Elimelech? ¿Qué fue? Que hubo hambre en Belén, que hubo, mi hermano, escasez. Eso fue lo que movió a Elimelech con su familia. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, nunca debemos dejar que las adversidades nos muevan. ¿Qué es hoy nosotros que tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos debe de mover? ¿Qué es lo que nos debe de mover? La voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios es lo único que nos puede mover, mis hermanos. Porque por emociones, hermanos míos, por emociones
¿dónde estaríamos hoy? Por emociones, ¿cuántos hogares no estarían destruidos? Por emociones, hermano, ¿cuántas barbaridades pudiéramos haber cometido? Por emociones, por sentimientos. Y la palabra claramente nos habla, mis hermanos, y nos insta a no dejarnos llevar por las emociones, a que, mis hermanos, siempre miremos a Dios, miremos a su voluntad. Porque fíjese en el versículo 3, o sea, nada más empezar este capítulo y este libro, mis hermanos, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí. Consecuencias de no estar dentro de la voluntad de Dios. Cuando una persona hace las cosas en sus fuerzas, cuando una persona hace las cosas en su propia y mera voluntad, mi hermano, lo único que puede pasar es que sus días se acorten. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y justamente hablé con el hermano ayer de algunos de estos aspectos. Porque cuando no estamos nosotros, mis hermanos, metidos en la voluntad de Dios, todo lo hacemos en nuestras fuerzas. Todo sufrimiento. O díganme ustedes, mi hermano, si una mujer o un hombre se casa con una persona que no era la voluntad de Dios que se casara, ¿por qué? ¿En qué nosotros vemos la voluntad de Dios? Primeramente, en que sean yugo igual, en que no sean yugo desigual. Cuando una persona hace eso, mi hermano, que se casa en yugo desigual, no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Luego vienen los sufrimientos, los golpes, las vejaciones, los malos tratos, luego vienen los problemas, mi hermano. ¿Por qué? Por no estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que sea no estar dentro de la voluntad de Dios, lo único que nos puede traer es carga, aflicción, problemas, y todo eso nos quita la salud, nos acorta los días. ¿Comprende? El estrés acorta la salud, hermano, aminora la salud. El estrés, el nerviosismo, el hermano estar pensando qué tengo que hacer aquí y allá, y eso solamente ocurre, mi hermano, cuando no estamos en la voluntad de Dios. Cuando usted siente estrés, cuando usted no siente paz, cuando usted no siente tranquilidad con algo que usted esté haciendo, mi hermano, deténgase. Porque el Señor le está diciendo: hijo, para el carro, te está metiendo en camisa de 11 varas, detente. Dios nos habla, hermano, nos insta, porque Él no quiere que vivamos las consecuencias. Él quiere que busquemos su voluntad, no como este hombre de Elimelech, que hacía las cosas como él quería, le ponía el nombre a sus hijos que él quería. Hermano, cogía a su familia y vamos de aquí, larguémonos. Fíjese, versículo 3, murió Elimelech. En el versículo 5, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Quién fue la que pagó las mayores consecuencias de esta mala decisión? ¿Quién fue la que pagó las mayores consecuencias? Noemí. Ahora, esto es un tema para parejas, para matrimonios, pero quiero darles un adelanto, hermanos. La mujer, ¿qué es para el marido? La carga. ¿Quién dijo eso? No, perdón, escuché mal. ¿Qué es la mujer para el marido? Ayuda idónea. Entonces, mi hermano, si la ayuda idónea también hubiera estado conectada con Dios, mis hermanos, esa ayuda idónea hubiera reconvenido a su marido. Cariño, pero ¿cómo se te ocurre que nos vamos a ir de la tierra donde Dios nos ha puesto? De la tierra donde fluye leche y miel, que aunque ahora esté habiendo escasez, será por culpa nuestra. Porque el Señor Jesucristo, Dios, nuestro Dios, dejó un templo, un lugar donde Él dijo: en esta casa será invocado mi nombre. Y si ustedes hubieran cometido pecado y mi mano se volviera contra ustedes, vendrán a este lugar, orarán, se humillarán. Y ahí donde dijo: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, buscare mi rostro, orare, se arrepentiré de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué era lo que tenía que haber hecho Elimelech con Noemí como padres de la casa, como sacerdotes del hogar? Buscar al Señor, acudir a Dios. Tú estás pasando algún problema, no busques la salida. A ver, ¿por dónde me escapo? ¿Por dónde me voy? Busca a Dios, humíllate en la presencia del Señor y Él va, hermano. Esa es la salida. No tenemos otra salida, hermanos. No, que aquí en España yo pensé que las cosas iban a ir mejor. Me voy para Londres. Va a Londres, peor. No, que me voy para Alemania. Va a Alemania, peor. A la China, peor, no entiende el chino. Peor, hermano. Y si hacemos las cosas en nuestras fuerzas,
En nuestra voluntad, mi hermano, siempre nos saldrán las cosas mal. Porque nuestra voluntad, solamente emociones, sentimientos, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, mis hermanos, viendo ya el contexto de la historia y las consecuencias, mi hermano, de lo que sucedió en ese lugar, vamos a ver en el versículo 6, dice: entonces se levantó con sus nueras, la nuera, y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? El versículo 6. En el 6, ¿qué dice? Porque oyó, hermanos, se levantó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora, dentro de lo que cabe, dentro de todo el problema en que se metieron, dentro de mis hermanos, las consecuencias que ya estaban viviendo por no hacer la voluntad de Dios, por no orar. Y Dios, hermanos, usted y yo oramos antes de hacer algo. Y decimos: Señor, que sea tu voluntad. ¿Sí o no? Decimos: Señor, si tú quieres. Amén. Eso es lo que hacemos. Pero estas personitas no lo hicieron. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, esta mujer todavía conservaba fe. ¿Comprenden? Dentro de lo malo, mis hermanos, esta mujer todavía conservaba fe. Y dice la palabra: y oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Y qué hizo? Cogió y venga, vámonos. Everybody let's go. Vámonos a los campos de Belén, porque Dios está visitando a su pueblo y allí hay pan otra vez. Y hoy, mis hermanos, el meollo de la predicación no es la voluntad de Dios. Otro día hablaremos de eso. Es, mi hermano, cómo oímos nosotros la palabra de Dios. Cómo escuchamos nosotros cuando alguien dice: el Señor quiere hacer cosas preciosas en tu vida. Cómo escuchamos nosotros, por ejemplo, cuando estamos cantando cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó, son las que viviré yo. ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Cómo lo oyes, hermano? Como oyó Noemí, que dijo: el Señor está visitando a su pueblo y lo está visitando con pan, porque el problema era el pan, y ellos se fueron porque no había pan en Belén. Y Noemí escuchó que el Señor había visitado y los había bendecido con pan, y dijo: yo voy para allá otra vez. Usted, cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué reacción produce en su vida? ¿Qué reacción produce en su vida? ¿Incredulidad? No, eso es para el Antiguo Testamento. Eso es solo para los hechos. Eso no es para mí. No, eso era una profecía, que a saber a quién le caía esa profecía. ¿Usted no escucha la palabra de esa manera? Si usted escucha la palabra de esa manera, mi hermano, usted es receptivo a recibir ¿qué? No. Si usted escucha la palabra de Dios de esa manera, como le estaba diciendo antes, refutarlo, diciendo: bueno, para saber, para que se haya esa palabra, ¿usted qué va a recibir? Si Noemí hubiera dicho: bueno, allá Dios visitó a ese pueblo, que lo bendiga, yo me quedo aquí con estas nueras. Mis hermanos, ¿qué hubiera recibido Noemí? Nada. Luego vemos, mis hermanos, la consecuencia. Léase usted todo el libro de Ruth. Hoy no lo leemos, mi hermano, porque no hay tiempo, amén. Pero lea usted el libro de Ruth, es precioso, vamos a estudiarlo de esta manera. Porque ahí vemos, mi hermano, que ella empezó a buscar la voluntad de Dios. La mujer con que ella se fue llamada Ruth, mi hermano, empezó a buscar también la voluntad de Dios, y le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, todo lo que tú tienes, yo lo arropo. Todas las creencias tuyas, yo las arropo. Ruth, otra mujer que escuchaba con fe. Mas sin embargo, sin embargo, Orfa, mis hermanos, se quedó con sus dioses, se quedó con sus cosas. Allí, mi hermano Ruth y Noemí partieron porque oyeron con fe que había pan. Y vemos luego las consecuencias ahora de hacer, mis hermanos, la voluntad de Dios. Porque aunque tú, mi hermano, te hayas metido a hacer cosas que Dios no quería que hicieras, es momento de arrepentirnos.
Es momento de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname por no hacer tu voluntad, y ahora guíame en hacer tu voluntad, porque eso, mi hermano, te va a llevar a la bendición. La consecuencia de que Ruth y Noemí volvieran a su pueblo es que Ruth encontró un esposo llamado Boaz, o como dirían aquí en España, Boaz, ¿sí? Llamado Boaz. Entonces la consecuencia, mis hermanos, fue que Ruth encontró un marido, y no fue cualquier marido, hermano. Mujeres que necesitan marido ya saben lo que tienen que hacer: buscar la voluntad del Señor. Amén. Porque no saben qué maridazo el Señor tiene para ustedes. Amén. Un maridazo, diga maridazo. Maridazo. Amén. Entonces, nada más es empezar, mi hermano, a hacer la voluntad de Dios. Ojo, ya está hablando del marido, cómo lo quiere, cómo lo quiere, rubio, no, eso ahora no es tema de Dios. Entonces, nada más ellos empezaron a hacer la voluntad de Dios, el Señor empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir, y vemos luego las consecuencias, mis hermanos, que de hecho el linaje de David y luego el linaje de Jesucristo proviene desde aquí, desde este juntamiento o ayuntamiento de Ruth, mi hermano, y vos. Fíjese lo que es hacer las cosas en la voluntad de Dios, hermano. Lo que es hacer las cosas como Dios quiere. Ahora, cuando no hacemos las cosas en la voluntad de Dios, mis hermanos, pero amamos a Dios, dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, el que te quitará hacer la voluntad de Dios, te quitará sufrimiento, aflicciones, hermano, hacer las cosas en tus fuerzas. Entonces mejor, aunque las cosas nos ayudan a bien, mi hermano, mejor ir derechitos. Mejor ir haciendo la voluntad de Dios para no entrar en pruebas, en desiertos, en cosas que de pronto nos lleven, mis hermanos, a sufrimiento. Bien, Ruth y Noemí, y en este caso Noemí oyó, mis hermanos, que había pan en su pueblo y por eso se movió. Vuelvo al tema. ¿Qué haces tú cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando el Señor te redarguye y te dice: hijo mío, deja ese camino por el cual estás andando, porque ese camino, su fin es camino de muerte. ¿Tú qué haces? ¿Cómo reaccionas? Cuando escuchas: hijo, entrega tu vida al Señor, porque solamente en Él hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni un santo, ni una virgen, nadie más nos puede salvar, hermanos, porque ¿quién ha muerto por nosotros? Solamente Cristo. Solamente en Él hay salvación. Entonces, mis hermanos, ¿qué produce en ti cuando escuchas la palabra? ¿Qué produce? Maridos, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ya estoy viendo codos por ahí. Cuando la palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, ¿qué reacción produce en tu vida esa palabra que estás escuchando? Mujeres, cuando la palabra dice: estar sujetas a vuestros maridos, respetad a vuestros maridos, ¿qué reacción produce en su vida esa palabra? Eso lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? No, yo todavía no, cuando sea más mayor me sujetaré a mi marido. ¿Qué produce en ti la palabra? Cuando la palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿qué produce? ¿Qué producto, mi hermano, resulta de esa palabra que tú estás escuchando? Mis hermanos, tú tienes que analizarlo, cómo tú mismo oyes la palabra. Porque está bien, puede que haya personas en la iglesia que vengan, o en las iglesias, no vamos a hablar de esto específicamente, puede que haya personas en las iglesias que solamente van por costumbre, o solamente van a ser los críticos de la película, luego sopesar: bueno, esto así, esto no se dice, esto así, esta canción tan fea, como cantar, feo, definitivo. Sí, entonces otros vienen, pues de pronto, como viene fulanita, pues me mola fulanita, voy a ir a ver a fulanita.